Hola, buenas tardes a todos. En un momento comenzamos, por favor. Ya, de una vez. Vamos a pasar entonces a este nuevo tema que es las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Existe una diversidad de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Se pueden presentar en varias ciencias. En la física se puede presentar, en la química, biología, en economía y en otras ciencias más. Esto debido a que como la derivada representa una variación, representa cambio, y como generalmente, ¿no? Nosotros generalmente estamos en constante cambio, es por ello que existe una gran variedad de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, porque la derivada representa cambio y se puede formular ecuaciones en donde aparezcan justamente las derivadas. Veremos entonces lo que es un modelo matemático, lo que muchas veces se realiza para estudiar un fenómeno, ya sea físico, químico o biológico. Entonces, un modelo matemático es la descripción matemática de un sistema de fenómenos físicos, químicos, biológicos, económicos, entre otros. Y para realizar este modelo matemático, generalmente se realiza una serie de pasos. Vamos a Los voy a explicar un poco con este pequeño esquema para determinar un modelo matemático. Entonces, supongamos que tenemos un sistema físico, un fenómeno físico que queremos estudiar. A este fenómeno físico, eh, primeramente lo que realizamos son unas ciertas hipótesis. ¿Qué es lo que se va a cumplir en el fenómeno físico? ¿Qué cosas va a pasar? Por ejemplo, si fuera en el movimiento de un cuerpo, algunas hipótesis tendrían que ver mucho con las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de movimiento de Newton. Entonces, es lo primero que realizamos. Realizamos ciertas hipótesis. Luego, esas hipótesis expresamos en términos de ecuaciones diferenciales. Formulamos una ecuación en donde interviene la derivada. Formamos esa ecuación diferencial. Junto con la ecuación diferencial, obtenemos las condiciones del problema. Dos partes entonces en este punto obtenemos la ecuación diferencial y las condiciones del problema, las condiciones de ese fenómeno físico que estamos queriendo estudiar. Una vez obtenido esos dos, resolvemos las ecuaciones diferenciales. Hallamos la solución general y la solución particular, que es lo que más nos interesa en esta parte de las aplicaciones, hallar la solución particular. Y con esa ecuación que obtengamos, realizamos predicciones a nuestro modelo. Tenemos las predicciones y comprobamos con los hechos si es que las predicciones que hemos realizado con esa ecuación y las observaciones de los hechos de ese fenómeno físico coinciden, ambos. Y si es que eso pasa, si es que coinciden las predicciones y los hechos, el modelo matemático es el adecuado, la ecuación que hemos obtenido acá es la correcta. Y
a partir de esa ecuación podemos ver, ¿no?, el comportamiento de ese fenómeno físico o el sistema físico. Y podemos obtener datos de ahí, de esta ecuación que obtengamos acá. Obtenemos datos para el futuro, podría ser, o para el pasado, ¿no?, del fenómeno físico. Y con esos datos podríamos quizá realizar algún diseño, ¿no? De eso se trata entonces la formulación de modelos matemáticos. Ahora, a veces no ocurre esto, este último punto, que las predicciones que obtengamos de la ecuación, de la solución, no coincidan con los hechos. Cuando eso pasa, lo que se realiza es modificar algunas hipótesis y otra vez volvemos a realizar lo mismo, hasta que las predicciones y los hechos coincidan. Al modificar las hipótesis, puede que las nuevas ecuaciones diferenciales que formulemos sean un poco más complicadas y más difíciles de resolver en este punto, pero que se asemejen más a la realidad. Hay que buscar un equilibrio en eso. Hay que tomar solamente ciertas hipótesis que se asemejen más a la realidad, lo más posible a la realidad, pero que las ecuaciones diferenciales que formemos en este punto no sean tan difíciles de resolver. Eso entonces se trataría el modelo matemático. Estas hipótesis pueden surgir de un análisis profundo, ¿no? Un análisis físico. Aquí ya tiene mucho que ver física, ¿no? Las hipótesis que obtenemos de física, las leyes de Newton, por ejemplo, tiene que ver química, tiene que ver economía y con otras materias, ¿no? Se juntan. Por ejemplo, ustedes en Física 2 quizá hayan visto movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio tiene mucho que ver con ecuaciones diferenciales. Eso entonces sería por parte de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Esto realizando un análisis un poco mental, ¿no? Un poco de razonamiento utilizando en todo este proceso. Pero muchas veces, en muchos casos, los fenómenos físicos, eh, las ecuaciones que se obtienen para algunos fenómenos físicos son por medio del laboratorio. En forma empírica se lo denomina eso. Con los datos obtenidos del laboratorio se formula algunas ecuaciones. Esas ecuaciones se las obtiene en forma empírica a través de un procedimiento de estadística. En cambio, acá realizamos estas hipótesis y realizamos todos estos pasos para obtener el modelo matemático, para obtener las ecuaciones que nos permitan estudiar el fenómeno físico. Esa sería entonces la diferencia entre una ecuación obtenida en forma empírica y una ecuación obtenida por medio de un modelo matemático. Ahora, dicho todo eso, comenzaremos con nuestra primera aplicación. Va a ser el vaciado de tanques, aplicando la ley de Torricelli. Tenemos entonces acá un pequeño esquema. Tenemos a nuestro tanque, cuyas dimensiones son conocidas. Nuestro tanque, inicialmente supongamos que está lleno y se abre un orificio en la parte inferior, en la parte central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el agua si está inicialmente lleno? Esta agua va a bajar, ¿no? Va a fluir el agua por este orificio, va a salir del tanque. ¿Qué es lo que va a pasar con el espejo de agua? Inicialmente está lleno, ¿no? El espejo de agua también va a cambiar con el tiempo. Y ya, ¿qué más? Este orificio, en primer lugar, es un orificio
de área constante lo denominamos generalmente A sub cero. Del tanque sale agua, sale un caudal, ¿no? Un caudal de salida. El tanque tiene inicialmente un volumen, ¿no? Un volumen inicial. Y la hipótesis para este fenómeno físico es la siguiente, que la variación del volumen en el tanque respecto al tiempo es igual al caudal que sale del tanque. La variación del volumen de este tanque va a ser igual al caudal que sale del mismo. Y aquí está la representación en forma de ecuación. La variación del volumen respecto al tiempo es igual a el caudal que sale. La variación está decreciendo, ¿no? El volumen está decreciendo. Por eso este signo negativo. Y el caudal que sale es un valor, ¿no? Es la cantidad de agua que sale del tanque. Este caudal va a ser variable, va a depender mucho en qué posición esté el espejo de agua. Y por física también, recordaremos un poco por continuidad, o bueno, por física, el caudal va a ser igual a el área multiplicado por la velocidad, ¿no? Pero este es un caudal que sale. Será el área de este orificio A sub cero multiplicado por la velocidad que se presenta en este orificio del flujo de agua. Esto también, esta parte de la velocidad, por física se lo puede demostrar que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g multiplicado por y. G es la gravedad constante, A sub cero es el área del orificio, también constante. Este valor de y es la altura desde el orificio hasta el espejo de agua. ¿Sí? Es, este valor va a ser variable, va a depender mucho del tiempo. Entonces, con eso, reemplazamos acá, toda esta parte, reemplazamos acá. La derivada de b respecto al tiempo lo podemos reescribir como área por velocidad, ¿no? El área del espejo de agua multiplicado por la velocidad, ¿no? Que lo representamos con la derivada de y respecto al tiempo. Es la velocidad. Ya. Igual a negativo el caudal de salida. El caudal de salida es A sub cero multiplicado por esta raíz, ¿no? A sub cero por la raíz, multiplicado por un coeficiente. Este coeficiente tiene mucho que ver con las imperfecciones de esta área del orificio por donde sale. Esta área no va a ser perfecta, ¿no? Por eso esta constante, esa constante C, se la denomina coeficiente, constante de coeficiente de fricción. Entonces acá veremos nuestras variables y lo que va a ser constante. Y, este valor, es la altura del orificio hasta el espejo de agua. Desde este punto hasta el espejo de agua, ese es el valor de Y. Va a ser variable, ¿no? Va a ser variable en el tiempo. Inicialmente va a estar lleno. Este valor de Y, entonces va a tomar el valor de la altura del tanque. ¿Sí? T es el tiempo transcurrido, ¿no? También va a ser variable. A sub cero es el área del orificio. Constante lo, lo suponemos. C, el coeficiente de fricción, les había dicho. Y cuando el orificio es perfecto, el valor de C es igual a 1. Cuando no existen irregularidades en este orificio, el valor de C es igual a 1. Entonces se lo denomina condición ideal. Y el valor de G es el valor de la gravedad. ¿Sí? Acá entonces observen, en esta ecuación, en la ecuación diferencial
de este fenómeno. Eh, el área del espejo de agua va a ser variable en el tiempo. Inicialmente va a tomar esta forma, ¿no? O sea, sería 4B por 4B el área inicialmente. Luego, cuando transcurre el tiempo, cuando se abre el orificio, cuando empieza a fluir el agua, esta área va a ser variable y lo podemos colocar en función a la altura del espejo de agua, desde el orificio hasta el espejo de agua. El área entonces va a estar en función a Y. Esta parte va a ser variable. Multiplicado por la derivada de Y respecto al tiempo es la derivada, ¿no? Es la derivada de Y respecto al tiempo. Es la variación de la altura, ¿no? La variación de la altura del espejo de agua. Negativo, A sub 0 es constante, C es constante, 2 es constante, G es la gravedad, también constante, y Y es variable, ¿no? Varía también en el tiempo. Esta ecuación diferencial, entonces, solamente existen dos variables, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, en este fenómeno físico, la variable dependiente sería la variable y la variable independiente sería el tiempo, ¿no? Siempre la variable independiente, perdón, siempre la variable independiente en cualquier fenómeno físico va a ser el tiempo. Al resolver entonces esta ecuación diferencial que hemos obtenido, vamos a obtener una función de la altura, ¿no? En función al tiempo. Y a partir de esta ecuación podemos realizar, ¿no? Ver el comportamiento del volumen del agua en el tiempo. Entonces, antes de continuar, este valor de la gravedad tiene sus respectivas unidades. El valor de la gravedad en el sistema internacional es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En el sistema MKS, ¿cuánto es ese valor? ¿Alguien, alguien me lo podría decir? Ahorita no me acuerdo mucho. Creo que es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Creo que es ese valor. Sí, sí, es ese. Ya. Ahora con todo lo que hemos visto hasta acá, ¿tienen alguna duda antes de continuar? Pero, perdón. Fíjense entonces acá, hemos tomado una hipótesis, hemos formulado la ecuación diferencial. Acá todavía nos faltan las condiciones del problema. Una condición puede ser que cuando el tiempo es igual a cero, el volumen está lleno. ¿Cuánto va a ser el valor de Y? El valor de Y va a ser H, ¿no? Eso podría ser una condición del problema, una condición inicial. También vamos a requerirla. Tenemos la ecuación diferencial y la resolvemos luego. Y obtenemos su solución, ¿no? Una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Dudas, preguntas antes de continuar? Oxy, buenas tardes. ¿Cuál es el significado de signo negativo, Oxy? Ya. Sabemos nosotros por cálculo que la derivada de cualquier variable respecto a otra variable va a ser positivo cuando este valor está creciendo, ¿no? Está aumentando. En acá, la variable dependiente es el volumen y t es la variable independiente. Y la derivada de b respecto a t es la variación del volumen respecto al tiempo. Ahora, este valor, si este valor
si la derivada de b respecto al tiempo es positivo, significa que está aumentando el valor del volumen, ¿no? Si es positivo. En cambio, si es negativo, como ocurre en este caso, el valor de volumen está disminuyendo en el tanque. Por eso este signo negativo, porque el caudal siempre va a ser positivo, ¿no? Con esto. Siempre va a ser positivo. A sub 0 es positivo y la raíz siempre va a ser positiva, ¿no? Ese es el porqué de este signo, porque el volumen está decreciendo en el tiempo. ¿Está bien? Sí, Oxy, gracias. ¿Otras preguntas? Ya, continuaremos entonces. Con los ejemplos se va a entender un poco mejor. Ya, un momento, por favor. Para nuestro primer ejemplo, entonces, un tanque de agua tiene la forma mostrada en la figura. Ya, ese es nuestro tanque. Un tanque de agua tiene mostrada, bueno, perdón, un tanque de agua tiene la forma mostrada en la figura. Aquí está la forma de nuestro tanque, cuyas dimensiones son conocidas. ¿Qué significa? Que este valor de B, que esta longitud y esta longitud vamos a conocer, ¿no? Y esta, la altura de nuestro tanque, también vamos a conocer. Las dimensiones del tanque conocemos. El tanque inicialmente se encuentra lleno, está lleno. ¿Qué significa eso? Que cuando el tiempo sea igual a cero, el valor del espejo de agua, este valor de Y, va a ser igual a H, ¿no? Inicialmente. Inicialmente el tanque está lleno. Se abre un orificio en la parte inferior de área constante a sub cero. Esta área también lo conocemos y lo denominamos con A sub cero. Y nos piden hallar el tiempo en que tarda en vaciarse el tanque. Tomar el coeficiente de descarga C igual a 1. Ya. Acá entonces están nuestras condiciones del problema. Acá lo anotaremos. Condiciones del problema. Cuando el tiempo es cero, la altura del espejo de agua es H. O el tanque está lleno, en otras palabras, ¿no? En un instante, cuando el tiempo es T, la altura del espejo de agua va a ser Y. Y cuando ocurre un tiempo determinado, el espejo de agua, la altura del espejo de agua va a ser cero. Cuando está vacío el tanque, ¿no? A ese tiempo le denominamos tiempo de vaciado del tanque. Este tiempo de vaciado es lo que queremos hallar. Esa entonces serían nuestras condiciones del problema. Esta sería la condición inicial. Es la que nos va a permitir hallar la solución particular de la ecuación diferencial. Cuando el tiempo es cero, la altura del espejo de agua es H, constante, ¿no? Entonces diremos acá
En un instante T, en un instante, el espejo de agua se encuentra en esta posición y el sistema físico satisface la ecuación diferencial de vaciado de tanques. Área en función a Y multiplicado por la derivada de Y respecto al tiempo es igual a negativo el área del orificio multiplicado por el coeficiente de descarga multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del orificio al espejo del agua. Para nuestro caso, el área es variable, ¿no? Depende de la variable Y, depende de la altura, el área del espejo de agua. Tenemos que encontrar una relación entre el área y este espejo de agua. ¿Qué más? A ver, A sub 0 conocemos es constante, C es constante, lo tenemos que tomar igual a 1, ¿no? G es constante, 2 es constante y Y es variable. En esta ecuación diferencial, Y y T son las variables, ¿no? Ya entonces, para obtener esta relación, el área del espejo de agua en función a la altura, ¿qué es lo que podemos realizar? Podemos cortar nuestro tanque a la mitad, desde acá, ahí con un plano, a la mitad. ¿Qué es lo que vamos a ver si cortamos el tanque a la mitad, desde acá? Vamos a ver esta figura, ¿no? Cortándolo a la mitad. Un paralelepípedo, ¿no? Si lo cortamos a la mitad. ¿Cuáles son las dimensiones de ese paralelepípedo? Acá entonces anotaremos las dimensiones del tanque, ¿no? Entonces, esta parte y esta parte va a ser igual a 2 veces B, ¿no? Las dimensiones, esto va a ser 2 veces B y esto también va a ser 2 veces B. Y la altura del tanque va a ser igual a H, ¿no? Que también es constante y conocido. Ahora, en algún instante T, el espejo de agua, supongamos que se va a encontrar acá. Toda esta parte va a estar lleno de agua. Ahí entonces nos va a encontrar el espejo de agua. Y aquí está nuestro orificio por donde está saliendo el agua. Esto es a sub cero, constante. Por este punto sale el agua. Entonces, dimensiones. Desde este punto hasta el espejo de agua va a ser la variable Y. Va a ser la altura, ¿no? Siempre desde el orificio hasta el espejo de agua. Eh, intentaremos buscar entonces una relación entre el área y esta altura. Acá fíjense entonces, se está formando un triángulo rectángulo en esta parte. Ahí, ¿no? Denominaremos a todo este segmento, desde el eje hasta acá, lo denominaremos como X. Sí, no, X.
como X. ¿Qué más nos falta acá? Las dimensiones, ¿no? De acá, de la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo, desde el eje hasta cada lado tiene dimensiones B, ¿no? B y B. Un poco mejor lo dibujaremos. Ahí entonces tiene esas dimensiones de B y B. Acá entonces se está formando un triángulo rectángulo. Dibujaremos este triángulo rectángulo aparte para obtener una relación entre X y Y. Ahí está. Ese triángulo rectángulo, entonces ahí está. Y ya. ¿Cuánto va a ser esta dimensión? Acá lo he dibujado un poco mal, pero ¿cuánto va a ser esta dimensión? B. B, ¿no? Va a ser la resta de 2 veces B menos B. Esa dimensión va a ser B. Nuestro espejo de agua se encuentra por acá. Esta pequeña dimensión, entonces, ¿cuánto va a ser? X medio. X medios. X menos B. X menos B, ¿no? Sería esta longitud total menos esta pequeña longitud que vale B, ¿no? Este segmento entonces sería X menos B. Eso sería X menos B. Ese segmento. Ahora acá, desde el espejo bueno, desde el orificio, perdón, o desde el fondo del tanque hasta el espejo de agua es Y, ¿no? Y desde del fondo del tanque hasta arriba es el valor de H, que es conocido. Tenemos acá entonces un triángulo rectángulo. Acá digamos que va a ser alfa, un ángulo alfa. La tangente de alfa entonces en ese triángulo rectángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto. Primeramente en el triángulo grande o en el pequeño, no importa. En el pequeño que es el primero. En este triángulo pequeño, X menos B sobre Y. cateto opuesto que es X menos B, ¿no? X menos B sobre cateto adyacente que es Y. Y en el triángulo grande, esto va a ser B, igual entonces a B sobre cateto H. opuesto B es, ¿no? Cateto opuesto que es B sobre cateto adyacente que es H. Acá entonces tenemos una ecuación. Obtenemos de ahí entonces que X menos B sobre Y es igual a B sobre H. Y acá despejamos a X. Va a ser igual a B sobre H multiplicado por Y. Todo eso más B, ¿no? Despejando a X de esta ecuación. Perdón. Multiplicamos Y este negativo B pasa a sumar, ¿no? Este segmento entonces va a ser igual a B sobre H multiplicado por Y más B. Ahora, ¿cuál será el valor del área? Entonces, desde el eje del tanque hasta acá vale X, ¿no? Ese segmento vale X. Al otro lado también sería X. Como se trata de un cuadrado, el área va a ser igual a 2X multiplicado por 2X, ¿no?
Todo esto valdría dos veces X. ¿Sí? X más X, dos veces X, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a un lado que vale 2X multiplicado por el otro lado también vale 2X. O sea, 4X al cuadrado. Reemplazando el valor de X acá, toda esta expresión, vamos a obtener que el área va a ser igual a 4 veces B sobre H multiplicado por Y más B todo elevado al cuadrado. Ahora en esta ecuación, fíjense, B es constante, H es constante, B es constante, 4 es constante. El área está en función a la altura, ¿no? Justamente lo que queríamos para poder reemplazar a nuestra ecuación diferencial. Un poco más lo reescribiremos esa ecuación que hemos obtenido. Desarrollaremos ese binomio. El área entonces va a ser igual a 4 veces el primero al cuadrado, desarrollándolo, B cuadrado Y cuadrado sobre H cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo es B, más el segundo elevado al cuadrado, B al cuadrado, ¿no? Ya. De acá podemos, ya esto ya solamente es operaciones algebraicas, ¿no? Directamente esta ecuación ya podríamos reemplazar en la ecuación diferencial. Me estoy complicando creo un poco acá, no importa ya. B cuadrado entonces acá, no, sí, me estoy complicando. Son solo operaciones algebraicas desde este punto, pura operaciones algebraicas. A ver, ¿qué es lo que podemos realizar acá? Podemos factorizar B. Ya. Sería B multiplicado por Y sobre H nos quedaría, ¿no? Y sobre H más 1, todo elevado al cuadrado. Operaciones, eso lo podemos reescribir como 4 multiplicado por B al cuadrado, multiplicado por toda esta expresión elevado al cuadrado. Un poco operándolo, pero esto sería Y más H sobre H, ¿no? Y todo eso elevado al cuadrado. Un poco reescribiéndolo, el área va a ser igual a 4 veces B al cuadrado multiplicado, bueno, perdón, esto lo podemos reescribir como en el numerador, Y más H al cuadrado, y en el denominador, H al cuadrado. El área, entonces, que está en función a Y, podemos reescribirlo como 4 veces B cuadrado sobre H cuadrado multiplicado por, ahora sí acá, podemos ya desarrollar ese binomio, sería Y cuadrado más 2 veces H multiplicado por Y más H al cuadrado, realizando algunas operaciones, ¿no? Y eso sería el área en función a la altura del espejo de agua, en función a Y. Denominaremos entonces nombres, algunos nombres daremos que nuestra ecuación diferencial sea la ecuación número 1, que esta sea nuestra ecuación número 2 y el área en función a Y que sea nuestra ecuación número 3. Perdón. Luego diremos
la ecuación número 3 en la ecuación número 1 en la ecuación diferencial. Todo esto lo reemplazaremos en la ecuación diferencial. Ya, entonces copiaré nuestra ecuación diferencial. Solo como referencia. Entonces, área en función a y. Lo tenemos ya acá. Eso es 4 veces b al cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por y cuadrado más 2 veces hy más h al cuadrado. Eso es, perdón, acá falta todavía. Ese es el área en función a y, multiplicado por la derivada de y respecto al tiempo. Eso es igual a negativo a sub 0 multiplicado por c, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, multiplicado por la raíz de y, ¿no? Así lo podemos reescribir, esta partecita. Entonces acá, fíjense, hemos obtenido, esto lo voy a bozar ya, como referencia nomás lo quería. Hemos obtenido acá la ecuación diferencial. ¿Cuáles son las constantes y cuáles son las variables? Identificaremos. Y es la variable dependiente, T es el tiempo. Todo lo demás es constante. B es constante, H es constante, son las dimensiones del tanque. 2 constante, C constante, A sub 0 constante, G constante. Tenemos una ecuación diferencial donde las variables son Y y T. Podemos resolver esa ecuación diferencial. Y a ver, quiero que noten algo también. Es una ecuación diferencial en variables separables. Esta, bueno, directamente acá lo diríamos. Eh, es una ecuación diferencial. Es una ecuación en variables separables. Esta raíz de y pasa al otro miembro a dividir. Este diferencial de t pasa a este miembro a multiplicar. Y luego podemos integrar directamente. Es una EDO en variables separables. Y esta ecuación diferencial está sujeta a condiciones del problema, sujeta a algunas condiciones iniciales. Eso es que cuando el tiempo es igual a 0, el valor de y va a ser igual a h, ¿no? Acá entonces está nuestra ecuación diferencial y aquí están las condiciones del problema, las condiciones iniciales del problema, de este problema en específico. Hallaremos entonces en primer lugar la solución particular de, de la ecuación diferencial. Entonces acá diremos resolviendo la EDO. La EDO denominaremos 4. Esta raíz de h a dividir entonces acá. Todo eso lo reescribimos como 4 veces b cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por y cuadrado más 2 veces h por y más h cuadrado, todo dividido entre y elevado a la 1/2, ¿no? Y elevado a la 1/2, multiplicado por el diferencial de y, este diferencial de t ahora, al otro miembro a multiplicar, igual a negativo a sub 0 multiplicado por c, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g, multiplicado por el diferencial de t.
Ya, entonces acá, al diferencial de t, le está multiplicando una constante, ¿no? O una función solamente de t. Al diferencial de y, le está multiplicando una función solamente de y. Podemos integrar esa ecuación diferencial. Diremos entonces integrando 4 veces b cuadrado h cuadrado es constante. Entonces, podemos reescribirlo así. Esa constante multiplicado por la integral de... Acá entonces, este y a la 1/2 podemos distribuirlo, ¿no? A cada término. Y podemos reescribirlo como y cuadrado sobre y a la 1/2 más 2 veces h, y sobre y a la 1/2. Directamente inclusive podríamos hacer esto, pero bueno, y a la 1/2 diferencial de y es igual a negativo a sub 0 multiplicado por c multiplicado por la raíz de 2 veces g multiplicado por el diferencial de t. Integrado, ¿no? Todo esto es constante. Puede salir fuera del símbolo de integración, toda esta parte. Y todo más la constante de integración, ¿no? Todo sumado a la constante de integración. Lo podemos denominar k para no confundirnos con este c. Y este valor de k vamos a hallarlo aplicando las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales, que cuando el tiempo es igual a 0, el valor de y es h. Sí, como lo hemos visto en algunos ejemplos antes, en nuestras primeras clases, ¿no? Una manera es realizarlo así, de esta manera. Acá hallamos la integral, hallamos una función solamente de y. Hallamos la integral, hallamos a t nomás, ¿no? Todo esto sería t. Entonces acá obtendríamos la ecuación, ¿no? El espejo de agua en función al tiempo. Ya. Una manera sería... ya. Bueno, mejor dicho, una más rápida forma de hallar la solución particular, porque hasta este punto hallaríamos a la solución general, ¿no? Si sumamos esta constante de integración, una solución general, y esa sería una familia de curvas. Y de toda esa familia de curvas, queremos hallar solamente una curva que satisfaga esta condición inicial. Cuando el tiempo es igual a 0, y es igual a h. Pero es un poco larguito hallarlo así, como lo hemos hecho antes. Una forma más rápida es aplicando integrales definidas y se lo aplica de la manera siguiente. Para hallar a la solución particular directamente. Cuando el tiempo es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, la altura del espejo de agua va a ser igual a h, ¿no? Y cuando el tiempo es el tiempo de vaciado, la altura del espejo de agua va a ser igual a 0. Tenemos entonces ahí las integrales ya definidas de esa ecuación. Ya podríamos hallar al tiempo de vaciado directamente. Entonces resolveremos ambas integrales. 4 veces b cuadrado sobre h cuadrado
multiplicado por la integral desde h hasta 0. Y acá y al cuadrado sobre y a la 1 medio es y a la 3 medios, ¿no? Más 2 veces h. Y sobre y a la 1 medio es y a la 1 medio más h cuadrado multiplicado por 1 sobre y a la 1 medio es y a la menos 1 medio. Todo eso diferencial de y igual a negativo a sub 0 c raíz de 2 veces g, que es constante, multiplicado por la integral. Integramos, eso es t, ¿no? Eso evaluado desde cuando el tiempo es igual a 0 hasta cuando el tiempo es igual al tiempo de vaciado. Resolvemos las integrales definidas, ¿no? Ya entonces, para el lado izquierdo, 4b cuadrado sobre h cuadrado, multiplicado por y a la 3 medios. Su integral es y a la 5 medios, ¿no? 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 sería, ¿no? Acá. Esa integral. Directamente haciéndolo. 3 medios más 1 es 5 medios. Sobre 5 medios. Más 2 veces h por esta integral, ¿no? La integral del y a la 1 medio. La integral es y a la 1 medio más 1, 3 medios, ¿no? Y a la 3 medios sobre 3 medios. Más h cuadrado multiplicado por la integral de esta función de y a la menos 1 medio. Su integral es y a la 1 medio sobre 1 medio. Esa entonces sería la integral indefinida. Eso evaluado desde cuando y es igual a h hasta cuando y es igual a 0. Entonces todo eso es igual a negativo a sub 0 raíz, perdón, multiplicado por c, multiplicado por la raíz de 2 veces g, multiplicado por, acá será tiempo de vaciado menos 0, al evaluarlo. Y solamente nos falta obtener, ¿no? Esta otra parte, el lado izquierdo. 4 veces b cuadrado sobre h cuadrado constante. Acá tenemos 1 sobre 5 medios, ¿no? El inverso de 5 medios. El inverso de 5 medios es 2 quintos. Multiplicado por y a la 5 medios, lo reescribiremos así mientras. Más. Tenemos acá 1 sobre 3 medios. El inverso de 3 medios es 2 tercios, ¿no? Multiplicado por este 2 sería 4 tercios. 4 tercios de h multiplicado por y a la 3 medios, más acá el inverso de 1 medio es 2, 2 veces h cuadrado y a la 1 medio. Todo eso evaluado desde cuando y es igual a h hasta cuando y es igual a 0. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. Evaluaremos entonces cada uno de estos términos. Límite superior menos límite inferior sería, ¿no? Para la integral definida. 4 veces b cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por 2 quintos de límite superior es 0, 0 a las 5 medios, menos el límite inferior. El límite inferior es h. H a la 5 medios, ¿no? Entonces, eso evaluado.
la primera función, más 4/3 h. Evaluamos la segunda función. Límite superior es 0, 0 a la 3 medios, menos el límite inferior que es h, ¿no? H a la 3 medios. Más 2 veces h cuadrado multiplicado por la última función es y a la 1 medio. Límite inferior es, bueno, perdón, límite superior es 0 a la 1 medio menos el límite inferior h a la 1 medio. Y todo eso sería la integral definida, ¿no? Toda esta parte, la integral definida. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. ¿Qué es lo que nos quedaría entonces de acá, de esta ecuación? Simplemente despejar al tiempo de vaciado, ¿no? Toda esta parte del lado izquierdo podemos simplificarlo realizando operaciones algebraicas. Esta es una constante, ¿no? Puedo ir al otro miembro a dividir. De esa manera obtenemos el tiempo de vaciado. Un poco entonces lo reescribiremos el lado izquierdo. 4 veces b cuadrado h cuadrado multiplicado por acá. 0 a las 5 medios es 0. Lo que nos va a quedar es simplemente el signo negativo, 2/5 de h a las 5 medios, ¿no? Esta parte. Acá solamente nos quedaría negativo h a la 3 medios. Este negativo con este positivo es negativo. 4/3 h multiplicado por h a la 3 medios sería, ¿no? Es lo que nos quedaría. Esta parte. Menos también. Signo negativo. Por más es menos. 2h cuadrado multiplicado por h a la 1 medio. Y eso es lo que nos quedaría del lado izquierdo. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. Entonces, fíjense acá. H a la 5 medios, h a la 3 medios multiplicado por h. Misma base exponentes se suman, ¿no? Sería h elevado a la 3 medios más 1. 3 medios más 1 es 5 medios, ¿no? Esa multiplicación sería h a la 5 medios. Lo propio con este otro. H al cuadrado por h a la 1 medio sería h a la 5 medios. Todos son entonces términos semejantes, podemos sumarlo. Acá nos quedaría entonces 4 veces b cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por, ¿cuánto es ahora esto? Todo esto. 2/5 h a la 5 medios, negativo 4/3 h a la 5 medios, negativo 2 h a la 5 medios. ¿Cuánto es negativo 2/5, negativo 4/3 y negativo 2? La suma de esos. ¿Cuánto es? La suma va a ser negativo 56 quinceavos h a las 5 medios. Todos son términos semejantes, ¿no? Por eso se puede realizar la suma. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g por el tiempo de vaciado. Y acá entonces, vean acá, h cuadrado, h a las 5 medios, ¿no? Misma base. Exponentes se restan en este caso, ¿no? Cuando está en la división. El signo entonces primeramente es negativo.
las constantes. 4 multiplicado por 56 quinceavos. ¿Cuánto es? Es 224. 224 quinceavos multiplicado por, ya tenemos el signo acá, las constantes, b cuadrado y finalmente h. H a las 5 medios entre h al cuadrado. Sería 5 medios menos 2, ¿no? 5 medios menos 2 es un medio. Y eso sería entonces todo, reescribiendo toda esta expresión, ¿no? De esta manera. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. De esta ecuación entonces que hemos obtenido, les había dicho, ¿no? Que podemos obtener el tiempo de vaciado. Igual a, entonces acá en nuestra ecuación multiplicamos miembro por menos 1. Este signo desaparece. Y sería 224 quinceavos multiplicado por b cuadrado, h a la 1 medio. Y toda esta parte, ¿no? Les había dicho, a dividir al otro miembro. Entonces eso multiplicado por 1 sobre a sub 0 raíz de 2 veces g. Y el tiempo de vaciado sería toda esa expresión. Un poco reescribiéndolo mejor. 224 quinceavos. A ver, numerador 224 b cuadrado h a la 1 medio. Denominador 15 veces a sub 0 raíz de 2 veces g. Y ese sería nuestro tiempo de vaciado de Sí, nuestro problema. Dime. el miembro de la derecha creo que la C no ha copiado. Ah, sí, ¿no? Pero al fin y al cabo C vale 1 por el problema. Entonces acá simplemente se añadiría este seno. Acá quedaría C que es constante. Negativo a sub 0 por C. Operaciones algebraicas, ¿no? Acá es lo más difícil quizá manejarlo y hallar la integral. Entonces acá sería multiplicado por C. Este C entonces también va a dividir al otro miembro. Y acá se añadiría multiplicado por C, ¿no? Coeficiente de descarga. Entonces acá P es constante, conocemos, H conocemos, ambas son las dimensiones del tanque conocidas. A sub 0 es el área, el valor del área del orificio, conocido también. El valor de la gravedad, conocido. El valor de C por condición del problema es igual a 1, ¿no? Es ideal. Esa entonces sería nuestra solución, el tiempo de vaciado. Y ahí acabaría nuestro problema. Ahora, si nos dieran datos numéricos acá, podríamos trabajar en el sistema internacional. Todo tendría que ser entonces en metros, ¿no? Las dimensiones en metros, el área en metros cuadrados, gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y el valor de C vale 1, ¿no? Para reemplazarlo. Si queremos trabajar en MKS, centímetros y segundos, entonces esto tendría que ir en centímetros. Centímetros también el valor de H, A sub 0 centímetros al cuadrado, G tendría que ir en centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿no?
981 centímetros sobre segundo al cuadrado, y el valor de C es adimensional, ¿no? Vale 1. Eso para reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha comprendido? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Ya, ¿no? Toda esta parte son operaciones algebraicas nomás. De hecho, desde acá, ¿no? Ya, desde la integral, resolver la integral, allá las integrales definidas ya, operaciones algebraicas nomás son, ¿no? Quizá lo importante esté en acá, obtener la ecuación diferencial, ¿no? Acá, obtener el área en función a la altura, reemplazar en la ecuación diferencial del vaciado de tanques, esta parte, y luego sería integrar, utilizando las condiciones iniciales, ¿no? Condiciones. Sí, acá siempre en la parte inferior es las condiciones iniciales, que cuando el tiempo es igual a cero, la altura y es igual a h. En la parte de arriba puede variar inclusive. En acá lo estoy tomando así, para hallarlo directamente. Cuando el tiempo es el tiempo de vaciado, la altura y es h, es cero, perdón. Pero esto podría variar. Puedo decir lo siguiente, que cuando el tiempo es t, la altura del espejo de agua es variable, y. Y al resolver ambas integrales definidas, vamos a obtener una expresión que relacione la altura del agua y el tiempo. ¿Sí? Eso nomás. En este caso, para hallar directamente el tiempo de vaciado, lo estoy tomando así. Tiempo de vaciado y cero. Ahora, pueden existir más problemas, ¿no? De esta parte de tanques, del tiempo de vaciado. Otro problemita es este. Mucho me tardé, creo que en el anterior problema. Eh, Como problema 2, entonces, un tanque de agua tiene la forma de un cono truncado cuyos radios de sus bases son 2R en la parte superior y R en la parte inferior. El tanque se encuentra inicialmente lleno. Se abre un orificio en la parte inferior. Si se tarda 23 quinceavos segundos en vaciarse el tanque, ¿cuál es la altura h del tanque? Tomar C igual a 1. Según entonces el enunciado del problema, me dice que tenemos nuestro tanque en forma de cono truncado. Aquí está entonces el tanque en forma de cono truncado. Las dimensiones. En la parte superior tiene un radio de 2R, donde R es un valor conocido. Y en la parte inferior, el radio es R. El tanque se encuentra inicialmente lleno, ¿no? Y este tanque también va a tener una altura H, lo denominaremos, mientras. Bueno, nos dicen luego, el tanque se encuentra inicialmente lleno. Se abre un orificio en la parte inferior y el agua comienza a fluir, ¿no? Si se tarda 23 quinceavos segundos en vaciarse el tanque, ¿cuál es la altura H del tanque? Tomarse igual a 1. Acá entonces las condiciones son las siguientes. Me dice que inicialmente el tanque está lleno. ¿Qué significa eso? Que cuando el tiempo es igual a cero, la altura del espejo de agua vale la altura del tanque. En un instante t es donde estamos realizando nuestro análisis, que cuando el tiempo es t, la altura es y, ¿no? Y. Y
Para cuando el tiempo es el tiempo de vaciado, la altura del espejo de agua va a ser 0. Y este tiempo de vaciado nos está dando de dato, ¿no? Es 23/15 segundos, me parece. Y con este dato me piden hallar el valor de la altura h. A ver, lo intentaré realizar un poco rápido este problema. Tenemos entonces nuestra ecuación diferencial. El área del espejo de agua multiplicado por la derivada de y respecto al tiempo es igual al negativo a sub 0 multiplicado por c multiplicado por la raíz de 2 veces g multiplicado por la raíz de y, ¿no? Esta es nuestra ecuación diferencial. Acá tenemos que obtener el área en función a y, el área en función a la altura del espejo de agua. Ya. Entonces, lo mismo que en el anterior caso, partiremos a la mitad nuestro tanque. A esa mitad. Cualquiera. Partiremos a la mitad. ¿Qué es lo que vamos a observar? Rápido lo haremos. Un paralelepípedo vamos a observar, ¿no? Al partirlo a la mitad. Las dimensiones. La parte superior, entonces, desde el eje hasta el extremo es 2 veces R, ¿no? Acá entonces tenemos nuestro eje del tanque. Y en la parte inferior está nuestro orificio por donde está saliendo el agua. Esta dimensión vale 2 veces R, desde el eje hasta este punto. ¿Qué más? Desde este punto hasta este punto, dimensión del tanque, vale R, ¿no? La parte de abajo. Eso vale R. Para algún instante T, el espejo de agua se va a encontrar en esa posición. Ahora entonces, acá, la altura del tanque es H, la altura desde la base del tanque hasta el espejo de agua es Y, variable. Esta parte es así entonces. En este trapecio se está formando un triángulo rectángulo. Tenemos que obtener el área en función a la altura, ¿no? A la altura Y. Entonces acá nos daremos una variable auxiliar, que este segmento sea X, que ese segmento sea X. Ese triángulo rectángulo nos dibujaremos aparte. Acá entonces está nuestro espejo de agua. 90 grados. Este segmento va a ser, este pequeño segmento, ¿no? Va a ser la resta, ¿no? De 2 veces R menos R. La resta, ¿no? La resta va a ser R. A ver, a veces se saben confundir en esta parte, siempre en la parte más importante. La denominaremos acá R2 y acá R1.
Este segmento, entonces, este segmento, ese segmento va a ser la resta, ¿no? De R2 menos R1. Ya, hasta ahí no hay problema. Este segmento de acá abajo del espejo de agua, este segmento de acá, va a ser X menos R1, ¿no? Y acá nuestra altura desde la base hasta el espejo de agua va a ser y va a ser H, ¿no? Desde la base hasta arriba. Y ahora aquí podemos realizar una relación de triángulos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto, pero cuando los radios son diferentes, ¿no? Cuidado que se confundan y lo coloquen acá Rx medios, como ese dato me estaban diciendo, o R2 sobre 2, no sé, no se inventen esas cosas. Entonces, para nuestros datos que eran dos veces R y R, lo haremos rápido. Ahí está. Entonces, este segmento va a ser R. Este segmento de acá abajo va a ser este segmento total que es X menos este segmento, ¿no? X menos R. Y acá el espejo de agua, la altura del espejo de agua y la altura del tanque. Ya va a ser las 4. ¿Me pueden anotar sus apellidos paternos, maternos y nombres, por favor? Esto va a ser Y, esto va a ser H. Tenemos entonces acá un triángulo rectángulo. Realizamos relación tangente. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, X menos R sobre Y en el triángulo pequeño, X menos R sobre Y. Y en el triángulo grande será R sobre H, R sobre H. Cateto opuesto, cateto adyacente. Acá entonces tenemos una ecuación. De acá, X menos R sobre Y es igual a R sobre H. Despejamos X de acá y será eh, R sobre H. Este Y pasa a multiplicar el otro miembro y todo eso sumado más R, ¿no? Este R negativo al otro miembro con signo positivo. Y este será X en función a Y. R y H son constantes, ¿no? X en función a Y. X en función a Y. Ahora veremos acá en nuestro esquema pequeño. Ese segmento, ¿no? Es el valor de X. Y el valor del área va a ser, es una circunferencia, ¿no? El área de esa circunferencia va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio es X. Entonces ahí sería lo siguiente. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Reemplazando el valor de X, el área en función a Y va a ser igual a pi multiplicado por X al cuadrado. Este X al cuadrado. Un poco reescribiremos ese X. Podemos factorizar R. Ahí obtendríamos Y sobre H más 1. Mínimo común, Y más H sobre H, ¿no? Ese es el valor de X entonces. Reemplazamos ese valor
sería R directamente x al cuadrado, ¿no? Este valor elevado al cuadrado. R cuadrado, h cuadrado, y más h al cuadrado. El área en función a y sería igual entonces a pi por el radio al cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por y cuadrado más 2 veces h por y más h al cuadrado. Desarrollando el binomio, y eso sería el área en función a la altura y. Daremos nombres, que esta sea mi ecuación 3, x que sea mi ecuación número 2, y la ecuación diferencial que sea la ecuación número 1. Reemplazaremos ahora 3 en 1, esta parte. Ya, de una vez. Reemplazaremos 3 en 1. Sería el área pi por el radio al cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por y cuadrado más 2 veces h por y más h cuadrado. Ese es el área multiplicado por la derivada de y respecto al tiempo igual a negativo a sub 0 multiplicado por c multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g multiplicado por raíz de y eso sería todo, reemplazando el valor del área. Esta entonces es una ecuación diferencial en variables separables. En variables separables. Al resolver esta ecuación diferencial vamos a hallar una solución general, una familia de curvas, pero no queremos eso, queremos una solución particular. Para hallar la solución particular, aplicamos las condiciones iniciales, que cuando el tiempo es igual a 0, la altura y es igual a h, ¿no? Se acaba de decir, sujeta a las condiciones iniciales. Para hallar solamente la ecuación de una curva, ¿no? Y ya, entonces resolvemos la ecuación diferencial. Entonces, acá colocamos resolviendo la EDO. Solamente y t son las variables. Todo lo demás son constantes. Entonces, toda esta parte, pi r cuadrado sobre h cuadrado es constante. Este raíz de y puede ir al otro miembro a dividir, ¿no? Y luego podríamos distribuir. Acá sería 1 sobre raíz de y. Distribuimos a cada uno y lo reescribimos como y al cuadrado sobre raíz de y, como hace rato. Eso es y a la 3 medios más 2 veces h, y sobre raíz de y, dividiendo eso. Eso es y a la 1 medio más h cuadrado y a la menos 1 medio. Multiplicado por el diferencial de y. Este diferencial de t al otro miembro a multiplicar. Negativo a sub 0 constante, c constante, raíz de 2 veces g constante, multiplicado por el diferencial de t. Tenemos la ecuación diferencial acá. Ya separado las variables. Ya reescrita un poco mejor directamente para integrar. Luego integramos la ecuación diferencial. Para hallar a la solución particular, directamente utilizamos integrales definidas. Integrando, entonces decimos ahí. Integramos, ¿no? Todo esto es constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Lo propio con esto, puede salir fuera del símbolo de integración. Integrales definidas, entonces, para hallar la solución particular. Cuando el tiempo es igual a 0, el valor del espejo de agua, la altura va a ser igual a
H, ¿no? Está inicialmente lleno el tanque. Para cuando el tiempo es tiempo, podemos decir, un tiempo T, la altura Y es variable, ¿no? Es Y. Directamente para hallar el tiempo de vaciado, para cuando el tiempo es tiempo de vaciado, la altura Y es igual a cero. Hallamos ambas integrales definidas y de la ecuación que resulte vamos a poder hallar, vamos a poder despejar al tiempo de vaciado. Entonces rápidamente lo haremos esta parte. Pi por r cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por, integraremos entonces cada uno de esas expresiones. Y a la 3 medios, su integral va a ser y a la 5 medios sobre 5 medios, ¿no? Acá lo notaremos acá abajo cómo va a resultar. La integral del primero. Sí, esa integral. Y a la 5 medios sobre 5 medios. 1 sobre 5 medios. El inverso de 5 medios es, ¿no? Eso lo podemos reescribir como 2 quintos y a la 5 medios. Esa va a ser la integral del primero. Entonces acá será 2 quintos y a la 5 medios. Más 2 veces h constante. Y la integral de y a la 1 medio. La integral es y a la 3 medios, ¿no? Sobre 3 medios. Entonces eso podemos reescribirlo como 2 tercios por y a la 3 medios. Sí, directamente. Más h cuadrado. Acá, la integral de y a la menos 1 medio. Su integral es y a la 1 medio, ¿no? Sería y a la 1 medio sobre 1 medio. El inverso de 1 medio es 2. 2y a la 1 medio. Y esa sería la integral indefinida. Esa es la integral indefinida. Queremos la integral definida, pero eso he evaluado desde cuando y es igual a h hasta cuando y es igual a 0. Entonces eso es igual a negativo a sub 0 multiplicado por c multiplicado por la raíz de 2 veces g multiplicado por esta integral, ¿no? Directamente sería el tiempo de vaciado menos 0, ¿no? O directamente el tiempo de vaciado, esa integral. Ya entonces evaluamos cada uno de estas expresiones, las integrales definidas. Acá tendríamos entonces pi por r cuadrado sobre h cuadrado multiplicado por, evaluamos 2 quintos constante, y a las 5 medios, límite superior, 0 a las 5 medios menos el límite inferior, h a la 5 medios, más 2 veces h, directamente de hecho, constante sería 4 tercios, 4 tercios h, límite superior menos límite inferior de esta función de y a la 3 medios, ¿no? Límite superior es 0 a la 3 medios menos límite inferior h a la 3 medios. Y más, más 2 veces h cuadrado, que es constante, multiplicado por la función y a la 1 medio que evaluamos en el límite superior, 0 a la 1 medio menos el límite inferior, h a la 1 medio. Y esa sería la integral definida. Igual a negativo a sub 0 por c por raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. Ahora acá un poco realizaremos algunas operaciones algebraicas. Ya, pi r cuadrado h cuadrado constante. Todo esto de acá va a ser negativo 2 quintos, ¿no? H a las 5 medios. Acá será negativo 4 tercios
h por h a la 3 medios es h a la 5 medios. Acá será negativo 2. H cuadrado por h a la 1 medio es h a la 5 medios. Igual a negativo a sub 0 por c raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. Ya nos falta poco. Toda esta expresión, ¿a cuánto equivale? Pi r cuadrado, h cuadrado, multiplicado por, ¿cuánto es negativo 2 quintos, negativo 4 tercios y negativo 2? Menos 56/15. Menos 56 sobre 15, h a la 5 medios. Igual a negativo a sub 0 por c por raíz de 2 veces g por el tiempo de vaciado. Entonces, en esa ecuación multiplicaremos miembro a miembro por menos 1 para eliminar el signo negativo. Y lo que nos resultaría sería este menos con este menos con este menos, ¿no? Se va a hacer positivo todo. 56 quinceavos multiplicado por pi constante, r cuadrado constante. Sería entonces h a la 5 medios entre h al cuadrado. Eso es h a la 1 medio, ¿no? 5 medios menos 2 sería. 5 medios menos 2 es 1 medio. Igual a sub 0, que es constante, por c, por raíz de 2 veces g, por el tiempo de vaciado. Ya. 56 quinceavos. A ver, una rápida verificada. Está bien, está bien, está bien. Parece que todo está bien. Entonces, de acá podríamos despejar el tiempo de vaciado, ¿no? El tiempo de vaciado va a ser igual a... bueno, todo esto, ¿no? Todo esto, el otro miembro, dividir. En el numerador, entonces, quedaría 56 veces pi r cuadrado por h a la 1 medio sobre 15 veces a sub 0 por c por raíz de 2 veces g. Y ese sería el tiempo de vaciado para ese tanque en forma de cono truncado, cuyas dimensiones, ¿no? Son 2r en el superior y r en el inferior, y una altura h. En este caso, pero en este problema me están dando de datos este tiempo de vaciado, ¿no? Vale, ahorita lo vamos a ver. Y me están pidiendo hallar este valor de h. Entonces, simplemente como si fuera una ecuación con una incógnita, ¿no? Lo tratamos. Acá diremos entonces, por condición del problema, ya todavía falta, ¿no? Por condición del problema, el tiempo de vaciado vale, ahora veremos nuestro enunciado, cuánto vale. Eso es 23 quinceavos. Y nos piden hallar la altura h, ¿no? Y tomar el coeficiente c igual a 1. Ya, lo haremos. 23 quinceavos entonces es el tiempo de vaciado, segundos. ¿Qué más? Condición del problema, c igual a 1, ¿no? Coeficiente de descarga igual a 1. Y me piden hallar a la altura del tanque. Entonces reemplazamos acá estos datos, 23 quinceavos. 23 quinceavos, bueno, es igual a
56 veces pi por r cuadrado. R es un dato conocido, de hecho, ¿no? Puede ser cualquier valor. El que es desconocido es el valor de h. H a la 1 medio sobre 15 veces a sub 0 multiplicado por el valor de c. Lo reemplazaremos de una vez. Es 1 raíz cuadrada de 2 veces g. Entonces acá, este 15 con este 15 podemos simplificarlo y despejar a h a la 1 medio. Despejaremos eso. H a la 1 medio. Entonces, h a la 1 medio va a ser igual a, ya, despejando entonces. 15 se ha ido. A sub 0 y raíz de 2 veces g, ¿no? Pasan a dividir. Ya, este 23 lo mantendremos acá. A sub 0 raíz de 2 veces g a dividir. A sub 0 raíz de 2 veces g. Perdón, a multiplicar, perdón. Acá 56 veces pi r cuadrado a dividir. 56 pi r cuadrado. Eso entonces sería el valor de h a la 1 medio. A ver, está bien, ya. 23 entre 56 no se puede simplificar, me parece. No se puede, ¿no? Elevamos entonces eso al cuadrado para obtener h. H va a ser igual a, no, elevando al cuadrado, miembro a miembro, 23 a ver, 23 56 avos y todo eso es constante. Raíz de 2 también es constante. Todo es a constante elevado al cuadrado, multiplicado por a sub 0 al cuadrado, multiplicado por raíz de g al cuadrado, ¿no? Y raíz de g es simplemente g. Todo sobre r elevado a la cuarta sería. 56 pi aquí está, al cuadrado. R cuadrado es r a la cuarta elevándolo al cuadrado. 23 raíz de 2 veces g, aquí está. Eso elevado al cuadrado, a sub 0 al cuadrado y raíz de g, lo que nos quedaría en el numerador. Raíz de g al cuadrado es solamente g, ¿no? Y eso sería entonces el valor de h. Esto me parece que algo quizá podamos realizar acá. El valor de h va a ser igual a... ¿Cuánto es todo esto al cuadrado? En forma fraccionaria nomás. Ay, no, operaciones algebraicas nomás ya sería. Y esa sería nuestra solución. Raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2. Sería 2 por 23 al cuadrado. ¿Y eso cuánto será? Entonces, todo ese número elevado al cuadrado es, creo que es 1058 sobre 56 al cuadrado acá. 3136 multiplicado por pi al cuadrado. Entonces, eso sería toda esa operación por la gravedad, un poco reescribiéndolo.
por a sub 0 al cuadrado entre el radio a la cuarta. Entonces, fíjense acá, pi constante, g es constante, a sub 0, ¿no? Es dato, supuestamente. R también es dato. Entonces, para ese tiempo de vaciado, 23 quinceavos, la altura depende de estos dos valores, de A sub 0 y R. ¿Sí? Y esa sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría el problema. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, ahí quedaría nuestra clase. Si A sub 0 es el área del orificio, ¿no? Sí, el área del orificio. ¿Dudas, preguntas? O sí, de esto no tengo dudas. ¿Será que del examen la pregunta de la 2 lo puedes resolver? O sí, no estoy seguro cómo es resuelto. ¿El primer parcial? Sí, Ya está bien. ¿Se los envío resuelto nomás o quieren que lo resuelva acá? ¿Puede subirnos resuelto, sí, por favor? Ya está bien. Se los subo entonces en una hora, yo creo. Una hora o media hora. Pero muy similar, ¿no? ¿Cómo se llama? Su examen de este semestre, al del anterior semestre. Era el ejercicio 2 me parece que era también ecuación diferencial exacta, pero era caso uno en este caso. Reducible a exacta, no con factor integrante, caso uno. Pero se los resuelvo y se los subo después a Classroom, por favor, para que lo vean. Este ejercicio más voy a intentar subírselos. Es también un problema del anterior semestre, un ejercicio que les ha propuesto el docente. Ahí entonces acabaría nuestra clase si no tienen más preguntas. o sí, un favorcito más abusando. Mejor si lo podría tal vez subir grabado así para ver cómo lo ha hecho Aus. ¿Y cuál? Del examen. ¿Del primero? Sí, Ahí ya. Un poco difícil es grabarlo, pero ya, voy a intentar. por favor, pues, Aus. Ya. Y entonces nos vemos la próxima semana. Ya se los subo todo lo que hemos avanzado a Classroom en una hora, yo creo, una hora o dos. Gracias, Alex, hasta luego. Ya, nos vemos. Gracias, Aus, hasta luego. Hasta luego, Oxy. Nos vemos.